Ahora que ya sabemos trabajar con funciones y que en videos anteriores hemos visto cómo desarrollar funciones, cómo implementarlas y cómo utilizarlas, vamos a una parte muy importante de la tarea del programador, que es probar que sus algoritmos realmente funcionen como se espera. Normalmente, en el desarrollo de software suele haber equipos de personas que se dedican exclusivamente a hacer pruebas, pero normalmente no efectúan pruebas mirando el código o conociendo exactamente los algoritmos, sino que las realizan desde un punto de vista más abstracto o desde la interfaz, sin saber exactamente cómo está implementado. Eso es lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Hay toda otra parte de las pruebas que la tiene que realizar el programador, el desarrollador. Entonces, el programador es responsable de efectuar distintos casos de prueba. Tratar de imaginar los distintos datos con los que puede tener que trabajar cada una de sus funciones y ver que respondan de manera adecuada. Por ejemplo, que el programa no se interrumpa cuando se le ingresa un dato no esperado, que el programa sepa cómo responder. Así el dato ingresado haya sido erróneo. Si es un dato erróneo, entonces tendremos que tratar de manejar ese error, pero hay que impedir que el programa interrumpa su ejecución. A ningún usuario le gusta ver un cartel que dice el programa se ha detenido y perder los datos con los que estaba trabajando. Y tampoco le gusta a ningún usuario que el programa efectúe alguna operación de forma diferente a la prevista, que por ejemplo nos dé un resultado equivocado, aunque el programa no se haya interrumpido. Entonces, para eso es que el programador tiene que intentar imaginar los distintos casos que pueden darse. Por ejemplo, si la función recibe datos del usuario por teclado, imaginar las distintas posibilidades de datos que el usuario pueda darle. Y no solo centrarse en los casos más probables, sino también considerar aquellos casos que tal vez nunca se den o tal vez sí, porque hay que tratar de cubrir la mayor cantidad de casos posibles. Para eso se suele utilizar lo que se llama test unitario o pruebas unitarias. Son pruebas que se realizan por cada unidad de código y que deberían ejecutarse cada vez que el código se modifica, porque tal vez cuando una función depende de otra o una función llama a otra y una de las dos es modificada, puede suceder que esa modificación afecte a otra función que tal vez no es la que estamos modificando. Y esto es común cuando estamos trabajando en el desarrollo de un sistema grande. Por eso, estas pruebas unitarias nos van a permitir evitar posibles errores. Y vamos a ver un ejemplo de una función y vamos a ver qué distintos casos de prueba podríamos tener en cuenta para esta función. Supongamos una función que se llama título, que recibe un string y lo retorna convirtiendo la primera letra de cada palabra a mayúscula y las demás letras a minúscula, dejando inalterados los demás caracteres. En Python ya existe una operación que hace esto, que es title, pero supongamos que no la tenemos y que la tenemos que implementar. Entonces acá vemos una función que tiene un algoritmo que hace exactamente eso. Este algoritmo podría ser otro, esta es una posible forma de hacerlo, pero supongamos que esta es la función que escribimos y que este es nuestro algoritmo. Entonces vamos a empezar a pensar en casos de prueba. Supongamos que si llamamos a nuestra función título pasándole este argumento, entonces lo que debería retornar es este string, porque sabemos que lo que nos piden es que el string que retorna sea lo mismo que nos pasaron como argumento, pero con la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúsculas. Si lo que nos pasan como argumento es algo todo en mayúsculas, lo que esperamos que la función retorne es esto. Otro caso de prueba podría ser que el string tenga una sola palabra. Bueno, entonces tiene que retornar esa palabra con la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. También podría suceder que el string tenga espacios al principio y luego comience el resto del string. En ese caso respetamos esos espacios
y empezamos con cada una de las palabras convirtiendo la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Si los espacios están al final, también lo mismo, respetamos esos espacios pero hacemos la conversión. Si en medio de cada palabra tenemos más de un espacio, también hacemos lo mismo. Si tenemos el string vacío, retornamos el string vacío. Si el string tiene solo un espacio, retornamos solo un espacio. Si el string no contiene letras, entonces no lo modificamos, retornamos lo mismo. Si el string contiene letras pero también tiene símbolos o números o algo que no sea letras ni espacios, entonces respetamos esos símbolos, pero tomamos cuál es la primera letra de cada palabra y la convertimos a mayúscula. Todo esto es lo que está haciendo nuestra función. Y en este caso tenemos también símbolos, pero en lugar de estar al principio de las palabras, están al final. Y el string termina con varios símbolos en lugar de terminar con una letra. También respetamos los símbolos, convirtiendo a mayúscula la primera letra de cada palabra y a minúsculas el resto. Y vemos que todos estos casos serían los requerimientos de nuestra función. Esto es lo que esperamos que nuestra función haga cuando se le invoca con cada uno de estos casos, con cada uno de estos argumentos. Así que veamos distintas formas de probar. Al menos en Python tenemos estas opciones. La primera sería utilizar el intérprete interactivo. Si fuera en otro lenguaje donde no tenemos esta facilidad, tal vez lo que deberíamos hacer es colocar un fragmento de programa que invoque a la función con todos estos distintos argumentos. Pero en Python tenemos una facilidad que es la de utilizar el intérprete interactivo para invocar funciones. Supongamos entonces que acá tenemos nuestra función en un archivo con extensión .py y vamos a realizar esta prueba de forma manual. Significa que vamos a estar probando manualmente, invocando a la función con cada uno de los argumentos que queramos pasarle. Tenemos la función tal cual como estaba en el ejemplo, simplemente tiene algunos comentarios porque esto es una buena práctica también, la de agregar comentarios que ayudan a interpretar el código. Es bueno saber exactamente por qué se asigna, por ejemplo, este valor a esta variable y por qué se lo cambia acá, qué es lo que significa. En ese caso utilizamos comentarios para que otro desarrollador, otro programador que lea este código pueda interpretarlo mejor. O tal vez nosotros mismos, si en un futuro debemos leer nuestro código y posiblemente nos hayamos olvidado de qué era lo que intentamos hacer o cómo se desarrollaba nuestro algoritmo, bueno, entonces tenemos los comentarios que nos ayudan a guiarnos. Y si necesitamos hacer algún cambio, sabemos qué cosas podemos hacer y qué no. Pero ahora vamos a probar este código. Vamos a ejecutar esto así como está, sin un bloque de código que llame a esta función. Vamos a darle run. Y ahora que tenemos cargada nuestra función, podemos ejecutarla de la misma manera en la que podemos ejecutar cualquier otra función. Nosotros hasta el momento conocemos algunas funciones como por ejemplo len de un string, que sabemos que nos da la cantidad de caracteres. Y cuando empezamos a hacer la invocación vemos que acá nos está mostrando qué es lo que recibe como argumento y también nos está indicando qué es lo que retorna esta función. Así que vamos a indicar, por ejemplo, len del string hola y cuando le damos enter nos muestra el resultado. De la misma manera podríamos invocar nuestra función, la que acabamos de realizar. Y habíamos dicho que, por ejemplo, si ponemos esto es una frase, todo completamente en minúsculas, la función retorna esto es una frase, pero con cada letra comenzando en mayúsculas y el resto en minúsculas. Entonces podríamos continuar de esta forma manualmente haciendo la ejecución de cada uno de los casos de prueba. Pero es un poco tedioso hacerlo de esta manera. Esta forma sirve solamente para hacer algunas pruebas mientras estamos desarrollando el algoritmo, pero no es una metodología que nos sirva para efectuar pruebas a futuro. Cada vez que vamos a cambiar el código, es imposible que estemos probando una a una todas las funciones. Es por eso que tenemos que buscar otra forma de hacerlo. En Python tenemos una posibilidad que es la de los doctests. Y otra posibilidad que existe
en la mayoría de los lenguajes es la de tests unitarios. Vamos a ver qué es cada una de ellas. En Python, los doctests son parte de la documentación de una función. Cuando implementamos una función, es habitual escribir documentación sobre ella. Esa documentación nos va a decir qué parámetros recibe, qué efectúa esa función, una pequeña descripción y qué valor retorna. Generalmente se suele incluir, por ejemplo, el tipo de dato de los parámetros, el tipo de dato del valor de retorno y alguna descripción. Por ejemplo, en el caso de len, la descripción era que retorna la cantidad de elementos. Bueno, con nuestra función título, la descripción podría ser que retorna el string pasado por parámetro, pero con la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto de las letras en minúsculas. Los doctests son parte de la documentación de las funciones. En Python la documentación se llama docstring. Y esa documentación se incluye dentro de la función en forma de un string que, para poder hacer varias líneas, tiene que ser con 3 comillas, como se ve en este ejemplo. Podemos colocar la documentación de la función, es algo que es una muy buena práctica, pero no es obligatorio. La función va a poder ejecutarse sin la documentación, sin ningún problema. Independientemente de que hayamos puesto la documentación acá a continuación de estas comillas, vamos a colocar los casos de prueba. Y los vamos a colocar en el formato que usa el intérprete interactivo que acabamos de ver. Por ejemplo, acá diríamos que cuando se invoca la función título con este argumento, lo que esperamos recibir es esto. Si acá pusiéramos comillas dobles, esto nos daría un error, pero es simplemente por la forma en que funciona doctest. De esta misma manera vamos a incluir uno debajo de otro todos los distintos casos de prueba, poniendo los 3 signos de mayor, indicando que estamos simulando una ejecución del intérprete interactivo, la invocación de la función con su nombre y el argumento o los argumentos en caso de ser más de uno, y después en la siguiente línea el valor que esperamos que retorne. Cuando terminamos de listar todos los posibles casos, cerramos este string multilínea y acá debajo estaría la implementación de esta función. Para que esto funcione sin problemas, tenemos que incluir este fragmento de código al final. Ahora vamos a ver cómo es que podemos ejecutar estos doctests. Y también vamos a ver qué sucede con la documentación de la función que podemos incluir, porque los doctests son parte de esta documentación. Generalmente se utilizan como ejemplos de ejecución. Se supone que no son una forma completa de probar, porque cuando el programa tiene cierta complejidad y necesitamos hacer que interactúen distintas unidades entre sí, ya no es tan sencillo hacerlo con los doctests. Pero para funciones sencillas sí. Si vemos la implementación de la función, ahora tiene, antes de comenzar, todo este string largo, multilínea, indicado con la triple comilla simple, y la documentación está acá adentro, al principio, y luego comienzan los doctests, que son todos los distintos casos de prueba, con el formato del intérprete interactivo, el nombre de la función y los argumentos que recibe, con distintos ejemplos. Acá tenemos todos los distintos casos que habíamos detallado al principio. Y después, a continuación de cada uno, el valor que esperamos que retorne la función. Debajo de todo esto tenemos la implementación tal cual como estaba anteriormente, no se cambió nada dentro de la implementación. Y finalmente, después de la función, incluimos este fragmento de código. Si ejecutamos esto, en realidad no vamos a ver nada, pero esto significa que todo fue exitoso, que no hubo ningún problema. Si, en cambio, nos hubiésemos equivocado, supongamos que le pasamos como string esto es una frase y que esperamos que la función retorne, por ejemplo, con la primera palabra toda en mayúscula. Esto, por supuesto, es erróneo, no es lo que la función hace. Entonces, cuando le pasamos esto es una frase todo en minúsculas, como no he cambiado el código de la función y la función sigue haciendo lo mismo que hacía hasta recién, entonces, por supuesto, no va a retornar este valor, sino que va a retornar un valor como este.
pero yo he cambiado el valor que espero con este argumento. Simplemente lo hice adrede para poder ver qué es lo que sucede cuando tenemos un error, si nuestra función no está trabajando como esperamos. Si ahora ejecutamos este código, vemos que acá nos indica que hubo un error. Nos indica que el ejemplo que falló fue este, que se esperaba este valor, pero que la función devolvió esto otro. Entonces nos dice que hubo un elemento que tuvo falla, 1 de 11 en total. Entonces nos dice que la prueba falló, hubo una falla. Esa es la forma de leer esto. Así que tendremos que ir a ver por qué nuestro código no está retornando esto que esperamos y en cambio retorna esto otro. En este caso el código es correcto, lo incorrecto es el ejemplo de prueba. Si nosotros quisiéramos ver la documentación que hemos escrito de nuestra función o de cualquier otra función de Python, podemos escribir help y entre paréntesis, como argumento, le vamos a dar el nombre de una función. En este caso vemos que pone toda nuestra documentación, incluyendo los doctests. Por ejemplo, si quisiéramos ver qué hace la función input, que es una función que venimos utilizando bastante, vamos a ver que nos lo explica de esta manera. Va a decir que esta función recibe un parámetro, ese parámetro tiene un valor por defecto en caso de que no le pasemos ningún argumento. Acá nos explica qué es lo que hace, nos dice qué es lo que retorna, nos dice qué puede suceder en caso de que se encuentre con determinado tipo de error según la plataforma en la que está corriendo. Bueno, esto es lo que hace la documentación del software. La última forma de probar que nos queda por ver son los tests unitarios. Para esto existen algunos frameworks que suelen usarse con distintos lenguajes porque esta forma ya no es propia de Python como las dos anteriores. En las anteriores, que utilizábamos el intérprete interactivo, bueno, no todos los lenguajes tienen un intérprete interactivo y también la parte de doctests que permiten ingresar tests dentro de la documentación tampoco existe en todos los lenguajes. Pero esta forma, que se llama test unitario o unit testing, es una forma común en todos los lenguajes, simplemente que para cada lenguaje se hará de distintas maneras. En Python viene ya sin tener que instalar nada por separado este módulo que se llama unit test, que lo podemos importar y que podemos empezar a utilizarlo directamente. Pero también existen otros frameworks, como por ejemplo PyTest, que es otro módulo que hay que instalar por separado, pero que sirve para esto mismo, para hacer tests unitarios. Y esto tiene una potencia bastante mayor que lo que vimos hasta el momento y que lo que vamos a utilizar acá en este ejemplo, que es un ejemplo sencillo y básico. En realidad podemos incluso simular comportamientos del programa cuando, por ejemplo, tiene que conectarse con alguna unidad externa. Supongamos que tenemos que leer algo de un archivo. Bueno, todo eso se puede simular con este tipo de frameworks de unit testing y a eso se le suele llamar mocking o mock. Bueno, suelen venir también frameworks específicos para hacer eso. Pero no vamos a ver eso acá, sino que acá lo vamos a usar de una manera simple. Haciendo esto, primero importando el módulo, después implementamos nuestra función y a continuación tenemos que agregar el código, que es este, y que lo que necesita es que acá dentro de esta función pongamos todas las comparaciones de cuál es la llamada a nuestra función con determinado argumento y qué esperamos que retorne. Se escribe de esta manera e incluso se puede agregar acá un argumento más que indica el mensaje de error que tendríamos que ver si esta prueba falla. Esto en realidad es una forma básica de probar. Queremos decir que lo que devuelve la función tiene que ser igual a esto. En realidad, esta forma de probar tiene más potencia. Existen otras maneras, por ejemplo, utilizar esto, assert not equal, que significa que queremos que lo que devuelve la función no sea igual a esto, o estas otras que se usan de distintas maneras, pero acá vamos a limitarnos simplemente a esta para decir que lo que retorna la función tiene que ser igual a lo que está a continuación de la coma, al otro argumento. Vamos a limitarnos a algo básico, pero sabemos que este módulo tiene una potencia mucho más allá de lo que estamos utilizando. Después incluimos esto tal como está también y vamos a ejecutar este archivo. Así que acá tenemos primero la importación del módulo,
la función que teníamos, no le hemos hecho ninguna modificación. Y después empezamos a agregar lo que teníamos. Tenemos que agregar una clase, le podemos poner el nombre que queremos, pero toda esta estructura tiene que estar tal como la estamos viendo acá. Después declaramos otra función que va a ser la que contenga las pruebas. En verdad, cuando se está probando con este módulo, se debería hacer una función por cada prueba que queremos hacer, y a veces una prueba implica varios pasos y no solo uno. Pero acá, para hacer una prueba de una función, podemos incluir todo como una misma prueba. Entonces, vamos a verificar que sea igual, eso es lo que significa esto. Lo que retorna esta función con este argumento y este string que tenemos acá. Si no son iguales lo que la función retorna con este argumento y este string, vamos a mostrar este error. Pero esta parte es opcional, podríamos no poner ningún error. Por ejemplo, vamos a dejarlo para ver cómo se muestra cuando tenemos algún problema. Y al final tenemos este otro agregado que también lo ponemos tal como está, sin ninguna modificación. Así que vamos a probar qué sucede cuando tenemos todas estas pruebas, que como vimos, la función pasa todas estas pruebas. No falla cuando la ejecutamos con estas pruebas porque son las mismas que teníamos con el doctest. Si ejecutamos esto, vamos a ver que lo que nos dice es que ejecutó un test o una prueba en este tiempo y que está todo ok. Nos dice que ejecutó una prueba porque lo que ejecutó fue una función, y esto asume que por cada función de prueba dentro tenemos los pasos para efectuar una sola prueba. Pero no importa, nosotros vamos a saber que si nos da el ok es porque ninguna de estas pruebas fue errónea. Ahora vamos a suponer que nos da un error. Vamos, en vez de modificar la función, a modificar, por ejemplo, el valor esperado. Supongamos que va a poner la última E en mayúscula. Sabemos que la función no va a retornar esto, pero acá lo que está equivocado es el test, la prueba, y no la función en sí. Pero en este caso tendríamos que ver ahora que hay un error y nos va a mostrar cuál es el error. Vamos a guardar y ejecutar. Y ahora nos dice que hubo una falla, que lo que falló fue que obtuvo este valor, pero que esperaba obtener este otro, porque hemos modificado la prueba. Y acá nos muestra el error que nosotros indicamos. Este es el error que es opcional, podríamos no ponerlo, porque acá también nos indica exactamente qué es lo que pasó. Nos dice que esto, que fue lo que retornó la función, no fue igual a esto, es distinto. Nos está indicando exactamente cuál es el error, pero si necesitáramos más detalles, podríamos ponerlos acá. Y de esta forma tenemos entonces 3 opciones para probar nuestras funciones y verificar que hacen lo esperado. Lo importante es que tengamos en cuenta los distintos casos de prueba y tratar de que no se nos pase por alto ninguno.